Nos encontramos con el doctor Abel Chiroque, representante del Defensor del Pueblo acá en Loreto, para hablar sobre la desaparición del organigrama de OREDIS, la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad. ¿Por qué? No se sabe por qué. Bueno, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a esta gestión que ya está terminando que restituya los derechos de las personas con discapacidad y tenga en cuenta que la Ley General de Personas con Discapacidad establece el derecho a la consulta. ¿Qué quiere decir? Que en toda medida administrativa, legislativa, que tome la autoridad o una institución del Estado, tiene que llamar a las organizaciones para informarles y para recibir sus opiniones con respecto a una medida. En este caso, se ha elaborado la nueva estructura orgánica y se ha desaparecido a la OREDIS del organigrama del gobierno regional. Eso, vulnerando los derechos de las personas con discapacidad, en todo caso, haciéndoles desaparecer de, Excluyéndolos prácticamente, los excluye de la gestión pública regional cuando tenemos normas, la Ley General de la Persona con Discapacidad, tenemos la Ley de Presupuesto que dice que las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad, las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad, OMAPED y OREDIS, tienen que asignársele un presupuesto para que ejecuten su plan de actividades y adicional a ello puedan fiscalizar, puedan controlar la restitución de derechos de las personas con discapacidad. Nosotros hicimos una visita en el mes de junio y hemos observado que el 100% de instituciones no tienen accesibilidad arquitectónica. ¿Qué queremos decir? Que las oficinas tienen que tener rampas de acceso, tienen que tener baños accesibles, tienen que tener una oficina, si están ubicadas en un segundo piso, tiene que haber un módulo de atención para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. ¿Y qué es lo que hemos visto? No hay. ¿Y eso quién lo tiene que controlar? Lo tiene que controlar la OREDIS y las OMAPED para hacerles presente a las autoridades que tienen que respetar los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, digamos, de esta exclusión del organigrama del gobierno regional, ¿usted se ha enterado cuando han venido acá las personas con discapacidad a denunciar eso? A través también del Consejo Regional se ha dado a conocer ahí alguna especie de, vamos a registrar a las personas con discapacidad y se encarga Oredis, sin embargo Oredis ya no existe. Claro, en este año, el año pasado se votó la ordenanza, se publicó este año, la que cambia la estructura orgánica. En este año se aprueba la ordenanza que cree el Registro Regional de Atención a la Persona con Discapacidad y sí, y en esta ordenanza se le encargaba a la OREDIS el registro, pero la OREDIS ya no existía. El Consejo Regional, en la comisión y tanto en la votación, por unanimidad se ordenó de que sea el OREDIS quien tenga a cargo el registro. ¿Y qué ha pasado? Han modificado ahí en el trámite interno, han cambiado y le han puesto que sea la Gerencia de Desarrollo Social. La consejera regional a cargo de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional de Loreto, del Gobierno Regional de Loreto, prácticamente se indignó y ahí públicamente dijo por qué han cambiado, por qué han modificado cuando el Consejo Regional aprobó que sea el OREDIS el que tenga a cargo el registro regional de las personas con discapacidad. Entonces, se advirtió de que ahí había una mala actuación, una actuación irregular y que tenía que ser corregida. Si esto no es corregido, va a tener que ser denunciado porque estaríamos ante un delito contra la fe pública. Adicional a ello, las organizaciones de personas con discapacidad se han acercado a la Defensoría del Pueblo y van a accionar judicialmente frente a esta clara arbitrariedad que se ha incurrido con las personas con discapacidad al dejárseles sin instituciones que prácticamente velen y promuevan sus derechos. Doctor, y digamos, ¿podríamos pensar que se ha hecho esto para desviar el presupuesto que les corresponde? No queremos nosotros adelantar opiniones. En conclusión de la Defensoría del Pueblo vemos de que hay una exclusión, lo hemos dicho, hay un desconocimiento y que prácticamente se está invisibilizando a las personas con discapacidad. Y por lo tanto vamos a insistir en que se pueda reconocer sus derechos y se les considere conforme lo manda la ley.
la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley de Presupuesto, que durante todos estos años reconocen a la OREDIS y a la SUMAPET como una de las instancias que velan por la promoción y reconocimiento de derechos de personas con discapacidad. Adicional a ello, tenemos la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece un régimen legal de protección para las personas con discapacidad. Es increíble lo que pasa, doctor. Entonces, acá ya ustedes han hecho una exhortación, va a haber una medida legal que van a tomar. Estamos coordinando con las organizaciones de personas con discapacidad para hacer el acompañamiento a un proceso judicial frente a lo que ha pasado, y no han atendido el derecho a la consulta y el derecho a poder ser representados, a poder tener una instancia que manda la Ley General de la Persona con Discapacidad y la Ley de Presupuesto. O sea, ¿qué dice? Debe existir una oficina regional de atención a la persona con discapacidad, y aquí en el gobierno regional de Loreto prácticamente la han excluido. Gracias a ustedes.